buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Un poco lluviosa, ¿verdad? Pero yo creo que estamos con esa certeza que Dios está presente, que ha movido, ¿verdad?, ese corazón y que estamos aquí para realizar ese estudio el día de hoy. En Hebreos 11, hace 8 días yo les comenté que es un capítulo que tiene 40 versículos, pero en esta ocasión solamente vamos a hacer el estudio del 1 al 16. Le pedimos a Lalo, por favor, si puede proyectar la presentación. Bueno, por ahí me parece hay algún detallito. Bueno, vamos a ver que el estudio del día de hoy tiene un título que es Un llamado a la fe a pesar de las pruebas y dificultades. En este estudio vamos a alcanzar nosotros a analizar que dentro de esas pruebas y dificultades, varios hombres que nos mencionan en la Biblia no decayeron en su fe. Ellos siempre estuvieron firmes. Y de esta manera les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea quien nos dirija en este estudio. Señor de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial, porque declaramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que tú estás presente. Señor, toma nuestra mente, Señor, para que podamos realizar este estudio, podamos comprenderlo, Señor, y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Hoy, Señor, tú nos llamas para que esa fe sea firme, para que podamos ser como aquellos hombres, Señor Jesús, que tú ahora podés demostrar que su fe era grande para ti, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sentados, hermanos. Ahí tenemos el título, Un llamado a la fe a pesar de las pruebas y dificultades. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, y ahí vamos a obtener cuál es el objetivo de esta mañana. Les voy a ir pidiendo que participen en la lectura. Le pedimos a la hermana Milka si por favor nos apoya con la lectura del objetivo. Ahí tenemos, dice que debemos que animar al creyente. ¿Para qué? Para que su fe sea firme y podamos alcanzar las promesas que Dios tiene para ¿quiénes? Para todos. Y eso lo debemos de creer, ¿verdad? Porque tenemos a un Dios verdadero. Y esas promesas no están ahí escritas nada más porque se escribieron ahí, no. Es porque nosotros tenemos ese compromiso, tenemos ese propósito de poderlas alcanzar. ¿Pero a través de qué? De tener una fe que pueda mover montañas. ¿Por qué? Una montaña es firme. Así debe ser nuestra fe. Firme, firme en ese Dios todopoderoso. Pasamos ahora a la siguiente lámina, por favor. Tengamos muy presente que
nuestro propósito es entender la fe. Y la fe, y en este propósito va encaminado a dos temas. Así, el primero es la descripción de la fe y después vamos a analizar cuál es la demostración de esa fe, a través de qué, de esos personajes que están escritos en la Biblia. Ellos nos pueden hacer una gran demostración de cuál fue su fe. Y Dios espera que esa fe sea igual en cada uno de nosotros. Ahora, la descripción de la fe, yo la retomé así en 3 palabras. Ahí las tenemos de color rojo: certeza, convicción y testimonio. La primera, vamos a analizar nosotros los 3 primeros versículos que dicen así. El número 1, ¿me ayuda hermano Fausto? El segundo, Julián, por favor. La tercera, maestro Héctor. Ahí muy claramente tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora vamos a analizar. Dice certeza, convicción y testimonio. ¿Qué es certeza? Vamos a resumirlo y pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Certeza. Hermana Betty, ¿pudiera apoyarme en darle lectura? Yo lo puedo resumir, la puede resumir de esa manera. A lo mejor para ustedes pueden resumirla de otra manera. Y tenemos certeza: es el fundamento de nuestra fe, es la seguridad y confianza plena en lo que hemos creído, es el apoyo o respaldo. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que viene siendo que una seguridad. Certeza es una seguridad, una confianza plena de algo que en lo cual nosotros estamos convencidos de que es, ¿sí? Que no tenemos duda, que estamos, no ponemos aquí ahora sí en un debate, ¿sabe? ¿Puede ser o no puede ser? No. Certeza es algo en el cual yo estoy completamente confiado de que es lo que estoy, en este caso, no solamente viendo, porque nos dice, ¿verdad?, muy claramente en el versículo, que no. La certeza es de lo que yo debo de creer, más no esperar que mis ojos los vean para poderlo creer, no. Sino que yo tengo esa plena confianza y seguridad de que eso es. Y eso es lo que estos hombres, más adelante vamos a estudiar, fue lo que ellos tuvieron. Ahora pasamos a lo que de alguna manera yo resumí que es convicción. ¿Me ayuda, hermana Milka, de favor? ¿Sí? Ahí tenemos ya, si nos basamos bíblicamente, es que es una convicción, seguridad, es algo interno, es algo del cual yo debo de ¿qué? Tener, nuevamente utilizamos esa confianza y esa seguridad de que Dios hará lo que dijo que hará. Esa certeza, retomamos nuevamente esa palabra, ¿verdad? De que si Dios, y eso fue lo que los hombres, ahora sí, esos héroes de la fe, tuvieron, no cambiaron, tuvieron esa convicción que ahora vamos a analizar. Yo la pude resumir de esta manera. Maestro Pedrito, de favor, ¿me apoya con la lectura? Perdón, sí, vamos con testimonio.
Sí, nosotros en nuestras sagradas escrituras podemos contemplar que ellos hacen un relato, ¿verdad?, de lo que ellos mismos vivieron y que ahora es una demostración de qué, de todo eso que ellos vivieron, de todo aquello que ellos experimentaron y que está escrito. Dan un testimonio, claro, aquí en sus sagradas escrituras. Ahora pasamos por favor a la siguiente lámina, Lalo. Ahí por título le puse Galerías de la Fe. Y vamos a tener a estos personajes. Tenemos a Abel, la fe que adora. Tenemos a Enoc, la fe que camina. Y pasas a la otra lámina, por favor, Lalo. A Noé, la fe que actúa. A Sara, la fe que espera. A Abraham, la fe que obedece. ¿Son cuántos personajes que nos menciona? Son 5, ¿verdad? En los cuales están en los primeros versículos del 1 al 16, y que es el estudio del día de hoy. Vamos a recordar nada más. Le pusimos aquí que es Abel, ¿qué? La fe. ¿Quién era la fe de qué? De Abel. La fe que adora. Y después tenemos a Enoc, la fe que camina. Tenemos a Noé, la fe que actúa. Tenemos a Abraham, la fe que obedece. Y tenemos a Sara con la fe que espera. Ahora vamos a analizar en base a lo que ya leímos en el versículo 11. Y pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Y ahí es donde tenemos la descripción de la fe. ¿A través de qué? De las sagradas escrituras. Es una demostración que nos hace la Biblia. ¿Qué nos dice? Ahí tenemos nosotros los versículos, ¿verdad? A partir del número 4. El número 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios el testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Si nosotros alcanzamos a entender en este versículo, dice que imaginémonos nada más la adoración que tenía Abel. ¿Qué retomó Abel para darle esa ofrenda a Dios? Nos dice que fue lo mejor de su rebaño. Ofreció el primogénito de su rebaño. Si nosotros retomamos la imagen anterior, ahí teníamos, ¿verdad?, la ofrenda que Abel ofreció a Dios, y fue lo mejor que tenía. Ahí nos está hablando, pero imaginémonos cómo Dios recibió esa ofrenda. ¿Cómo fue ese ofrecimiento que dio Abel? ¿Con qué adoración? ¿Con qué pasión? ¿Cómo es que Dios se maravilló, verdad? Yo lo puedo decir así, se maravilló de esa ofrenda que dio, porque fue con una adoración excelente, podríamos decir. ¿Para qué? Para que Dios lo pusiera en esos héroes de la fe. El mismo versículo nos está describiendo que aún después de muerto, ¿qué nos dice lo último? Habla por ella, habla de esa fe. Ahí está dejando ese testimonio vivo, que con esa adoración su fe fue inquebrantable.
nunca la movió. Y podemos decir que fue el primer mártir, porque por esa fe de Dios, su hermano, ¿qué hizo Caín? Lo mató. Hablemos entonces que fue el primer mártir de la fe. ¿Qué pasó? No me imagino, yo así me atrevo a pensar que a lo mejor con esa adoración que Dios recibía de Abel, a lo mejor Caín ya veía, ¿verdad? A lo mejor ya estaba ese celo ahí. ¿Por qué? Porque veía que lo adoraba con una pasión única. Entonces no creo que nada más por esa ofrenda que haya dado haya venido eso, no, sino pasaron, yo creo que años, ¿verdad? De donde veía Caín la entrega de Abel hacia Dios. Lógico que también Caín dio una ofrenda, pero ¿cómo la ofreció? Ahí está para que nosotros también analicemos. A lo mejor decimos, bueno, pues es que mi fe está firme, está puesta, pero yo creo que ese es un ejemplo vivo y claro para que podamos hacer la comparación en estos dos hermanos. ¿Cómo está nuestra fe de nosotros? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Será esa fe como fue la de Abel? Con esa adoración que Dios quiere, ¿es tan grande? ¿Es mediana? ¿O aún no inicia? ¿Cómo estamos? Yo creo que más que nada esa es la reflexión. Nuestra adoración y nuestra fe es con una fe gigante. Analicémonos un poquito. Queremos alcanzar lo que este héroe de la fe alcanzó. Claramente en el versículo nos dice que aún después de muerto habla por ella. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y los estamos viendo. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los ojos y dejamos que el tiempo pase? ¿O estamos en ese tiempo de que podamos alcanzar esa fe? Que nos dobleguemos como seres humanos, que reconozcamos, ¿verdad?, todo aquello que a Dios no le agrada, que pidamos perdón, que nos humillemos y que tengamos la oportunidad para alcanzar esa fe con esa adoración, como la alcanzó, ¿qué personaje? Abel. Bueno, ahora vamos a pasar con otro héroe de la fe y vamos a hablar de Enoc. Maestro Pedrito, ¿me ayuda por favor con la lectura del versículo 5? Qué hermoso. Fíjense nada más, ese héroe de la fe que nos menciona la Biblia, Enoc, dice que fue traspuesto. No vivió muerte alguna. ¿Pero por qué? Nuevamente, ¿cómo estaba la fe de Enoc? ¿Cómo actuaba Enoc? En el versículo nos dice que la fe de Enoc por la fe Enoc fue traspuesto,
Pero nos dice, si nos remitimos a Génesis, nos dice que Enoc caminaba con Dios. Por favor, buscan en Génesis 5 y nos vamos en el versículo 25, donde dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice que caminó pues Enoc con Dios. ¿Cómo fue ese caminar de Enoc? Ahí mismo en este mismo versículo nos menciona de los años que vivió Enoc. Entonces, no solamente fue un día que salió de paseo, así me lo imagino yo. Fueron todos los años que vivió Enoc. Nos está mencionando a partir del 21 al 24. Ahí nos está diciendo la descripción de los años que vivió Enoc. Sí, caminó. Al último, en el versículo número 24, nos está diciendo que Enoc caminó con Dios. El caminar podemos entender, a lo mejor, bueno, pues iba por la calle. No es cierto, iba por el camino, iba por la vereda. No, fue una vida que estuvo con Dios. Fue una vida que dedicó a Dios. Y su fe fue grande, única. Tuvo una fe que, ¿con qué? Con certeza, con convicción. Y que es ahora un testimonio vivo de esa fe de Enoc. Dentro de ese caminar, ¿qué podemos encontrar? Obediencia, pasión por esa entrega a Dios, confianza que tuvo Enoc hacia Dios, adoración también que tuvo Enoc hacia Dios. Y su fe fue inquebrantable. No me imagino, ¿verdad?, que solamente fue pura felicidad. Yo me imagino que al igual de Enoc, como muchos de nosotros, hemos pasado muchos desafíos. Pero aquí estamos. ¿Sí? O alguien de ustedes que me diga, ¿saben qué? Es que en esta vida hasta el momento ha sido pura felicidad. Yo creo que no. Así también me imagino que la vida de Enoc, ese caminar de todos estos años, hubo muchos desafíos. Pero su fe que fue puesta en Dios nunca flaqueó. Siempre estuvo firme, convencido. Nunca decayó. Así debe de estar nuestra fe también, hermanos. Busquemos esa fe de estos hombres. ¿Para qué? Yo aquí veo, y cuando yo leía estos versículos decía, qué precioso. Muchas veces cuando decimos, ¿saben qué? Bueno, pues alguien está en una situación de enfermedad. El doctor ha dado a la mejor, de cierta manera, cierto comentario y da cierto tiempo. Pero Enoc no pasó todo esto. Por esa fe que tenía hacia Dios, dice que Dios se lo llevó. Ahora sí podemos decir, sobrepasó la muerte. Dice que nadie lo vio, Dios se lo llevó. Hablemos, Dios lo arrebató. ¿Por qué? Vamos a hablar porque se lo ganó. Pues así también nosotros tenemos que, en estos tiempos difíciles, bajo todas las situaciones, bajo todos los desafíos, tenemos que buscar esa fe inquebrantable y un día ser como Enoc. Que Dios mira hacia nosotros. ¿No nos gustaría eso, hermanos?
Yo creo que sí, ¿verdad? Anhelamos. Pero ahí está ese testimonio vivo de Enoc. ¿Cuántos años caminó con Dios? Y pudo llevar. Dios lo pudo llevar ahora sí. Está a su lado. ¿A dónde lo llevó? Pues todos estos héroes, ¿verdad? Están en esa mansión celestial. En esa promesa que Él tiene para nosotros. No solamente para estos hombres. No, esas promesas también son para nosotros. Pero tenemos que actuar a la voz de ella. Tener esa plena certeza, esa convicción, para que también seamos testimonios vivos. Ahora pasamos al siguiente personaje y lo vamos a encontrar en el versículo 7. Tenemos a Noé. Julián, ¿nos puedes apoyar, por favor? Gracias. Tenemos ahí entonces a otro héroe de la fe. Por eso le puse galería de la fe. ¿Sí? Porque tenemos a estos personajes. Ahora tenemos a Noé. Un hombre, yo creo que ya no nos remitimos al estudio de esto, porque ya fueron personajes que ya analizamos. Que ya en su momento en el estudio fuimos analizando la vida de cada uno de ellos. Ahorita estamos enfocando solamente analizar la demostración de esa fe de estos grandes personajes. Y ahí nos dice que la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Ahí está. Noé, yo creo que nunca le dijo a Dios, ¿cómo es que me mandas a construir un arca si no, yo no veo que llueve? ¿Cuántos años tenía que no llovía? ¿Verdad? Porque eran años. Sin en cambio, Noé no se hizo esa pregunta. Noé tuvo la plena certeza y convicción de lo que Dios le estaba diciendo iba a suceder. Nunca puso en duda lo que Dios le pidió, porque él estaba completamente seguro que las cosas vendrían. Y actuó. Por eso dije que no era que la fe que actúa. Dios le habla y en ese momento Noé actuó, puso en práctica y empezó a construir esa arca. No dudó. Al contrario, ¿qué hacía si nos remitimos a la vida de Noé? Que le hablaba a la gente, ¿verdad? Le suplicaba, arrepiéntanse, porque va a suceder lo del diluvio. Pero dice que, ¿qué hacía la gente? Se burlaba. A lo mejor eso es lo que muchas veces, en ocasiones, nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos hablan, nos dicen y nos hacemos sordos. No creemos. No tenemos esa certeza ni esa convicción para dar el cambio. Nos cerramos a ello. Pues esto es un ejemplo vivo, hermanos. No, las cosas que Dios ha dicho que van a pasar, así van a ser. Y lo estamos viendo. Dice que la segunda venida de Dios va a ser como en los tiempos de Noé. En este año que va, a lo mejor en base a mi experiencia y en base a los años de vivencia de muchos de nosotros, yo creo que es un año que hemos carecido de agua. ¿O no es así? Los días pasados, el agua se retiró. ¿Cuántos tuvieron esa plena
confianza, esa convicción de que iba a llover. A lo mejor muchos dijimos, ¿verdad? Pues no, ya se fue la época de lluvias. ¿Cuántos tuvimos fe de que Dios no nos va a dejar? Y que si necesitamos lluvia, Él nos las va a enviar. Y ahora necesitamos que muchas veces, como dice, no necesitamos verlo. Pero ¿a dónde está nuestra fe? Que hasta que ahora lo estamos viendo, apenas lo estamos creyendo. ¿O no es así? Así somos los seres humanos. ¿Qué nos hace falta entonces? Reafirmar nuestra fe. Creer que lo que dijo Dios hará. Yo no sé si hemos leído el libro de Apocalipsis y a lo mejor lo ponemos en duda. No tenemos, ¿verdad?, esa confianza y esa fe de que va a pasar. Pero estos hombres son testimonios vivos de que pasó. Esto es un testimonio vivo, hermanos. Pasó y no lo debemos de pasar por alto. Vuelvo a repetir, es momento de que actuemos. Es momento de que tengamos esa certeza, esa convicción, para cuando llegue ese momento podamos ser como Enoc. Irnos con nuestro Dios. Que Él no se avergüence de nosotros, porque es lo que hizo con estos. Vamos a leer un capítulo más adelante, que el versículo 16, en donde dice que Él no se avergonzó de ellos. ¿Por qué? Porque los puso como testimonio vivo para que nosotros recapacitemos y actuemos. Y así fue con Noé. Su fe fue de actuar en el momento que Dios se lo pidió. No dudó y lo construyó. ¿Y cuántos años pasaron? Porque eso lo llevamos en un estudio. ¿Cuántos años pasaron después de que Dios le dijo a Noé que tenía que construir un arca para que viniera el diluvio? 100 años, ¿verdad? Fueron los que pasaron. Fíjense nada más, 100 años. Y la fe de Noé jamás flaqueó. Se mantuvo firme, porque él estaba completamente convencido. Él no esperó a ver a que hubiera una lluvia. No. Él tuvo la plena convicción de lo que le estaba diciendo Dios iba a pasar. Y así fue la fe de Noé. Esa fe que actuó en el momento. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Otro héroe de la fe. ¿Me apoyas, por favor, con la lectura? Ahí tenemos, a lo mejor si hablamos de Abraham, ¿verdad? Hablamos de dos situaciones, pero hoy solamente vamos a hablar de una. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si recordamos aquí un poquito, cuando analizamos a Abraham, Dios le pidió que saliera con toda su parentela, ¿verdad? Tenía que dejar ese lugar que ya estaba establecido, donde ya tenía una vida hecha, donde ya sus bienes y todo ya estaba completamente ahí establecido. Pero Dios le dijo, vas a salir con toda y tu parentela, con lo que tú puedas llevar, y vamos con un rumbo desconocido, porque Abraham no conocía el lugar que Dios lo había enviado. No le dijo, ¿sabes qué? Mira, Abraham, ve allá y dime si te gusta. No.
Abraham no dudó. Abraham simplemente se levantó y vamos. Esa es fe con certeza y convicción. Se fue. Si nosotros en este momento Dios nos pidiera que le dijera: a ver, hermano Raúl, te vas a ir a cierto lugar, vas a llevar a tu familia y te vas. ¿Qué haríamos? A lo mejor recapacitando un poquito si lo hacemos. Pero en ese momento que recibimos la noticia, alza la mano, ¿quién lo haría? Pues yo también. Si me dijeran, ¿saben qué? A ver, hermana Graciela, vámonos. Yo creo que a mi mente vendría, ¿verdad? ¿Y todo esto qué? Toda una vida, a lo mejor yo diría, ¿verdad? Yo creo que no es fácil, hermanos. Pero ahí está un testimonio vivo, que cuando Dios nos habla, que cuando Dios nos pide, si nuestra fe está firme, no va a haber ninguna duda. Al contrario, vamos a actuar como los demás, ¿verdad? Por esa adoración que tenemos a nuestro Dios. Vamos a actuar. Ahí está un testimonio para que nosotros podamos analizar y darnos cuenta a dónde está nuestra fe, qué debemos de hacer, qué debemos de reafirmar, qué debemos cambiar, porque esa fe no es en grupo, esa fe es personal. ¿Y cómo le pusimos a la fe de Abraham? La fe que obedece. Esa palabrita que nos cuesta mucho trabajo. Es una palabra tan fácil de decirla, pero tan difícil de poderla llevar a cabo. Obediencia. Si nos analizamos dentro de todo lo que están en las Sagradas Escrituras y que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Si hacemos una lista, ¿cuántas palomitas, como lo llevábamos en aquel tiempo cuando éramos maestros activos? ¿Cuántas palomitas puedo tener y cuántos tachecitos puedo tener? Y ahí mismo puedo decir yo, ¿aprobé yo misma en mi análisis o yo mismo me estoy reprobando? ¿Hasta dónde obedecemos? Y esa fue la fe de Abraham. Obedeció a Dios. Se fue un rumbo sin conocerlos. Entonces podemos decir que nuestra fe no necesitamos ver para poder entender, para poder decir, bueno, sí lo hago. No, dice que nuestra fe no está basada en lo que nuestros ojos vean, porque nos lo está diciendo claramente en el primer versículo de Hebreos 11. Ahí claramente nos los tiene bien descrito. Esa es la fe. No necesitamos verlo. Necesitamos ¿qué? Actuar. Tener esa plena certeza, confianza de que será lo que dijo que va a ser. ¿Quién? Nuestro Dios. Entonces ya hasta ahí alcanzamos a entender qué es la fe que obedece y qué es la fe que cada uno de nosotros debemos de ir preparando, si no, aún no la tenemos, o quienes ya la tienen, pues seguirla cimentando, reafirmando.
Ahora pasamos con la última, es una mujer, Sara. Hermano Kemuel, por favor, ¿me apoyas con la lectura del versículo 11? Donde dice, por la fe. Sí, ahí tenemos a una mujer, a una heroína de la fe, Sara. ¿Cómo le llamamos la fe de Sara? La fe que espera. ¿Sí? Si nos remitimos un poquito a la historia de Sara, dice, ¿verdad?, que Sara era estéril. Pero también dentro de esa misma historia de Sara nos dice que Sara estaba constantemente pidiendo a Dios. Era una mujer de fe, pidiendo a Dios, y su fe nunca flaqueó. Ella esperaba ese momento, esperaba esa noticia por parte de Dios. Y Dios la hizo esperar, porque nos dice, ¿verdad?, que ella no estaba en edad de ¿qué? En la edad, sabemos que como mujeres Dios nos da cierta edad para poder procrear a un hijo. Y en las escrituras nos menciona que Sara ya no estaba en esa edad para poder procrear. Ya le había dicho también a Abraham, ¿verdad?, de que él iba a hacer ¿qué? Que de su descendencia iba a ser ¿qué? Iba a ser grande. Y recuerden que le dijo a Dios, ¿cómo? Pero si no tengo hijos. Pero ya pasamos de que Abraham fue un héroe de la fe y que creyó. Y ahora con Sara también, ahí está el ejemplo. ¿Cuántos años tenía Sara? Si dice que ya no estaba en la edad para poder procrear. Pero para Dios, con este testimonio vivo, ¿para Dios hay imposibles? No, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Pero para eso la fe del ser humano debe de ser ¿qué? Firme. Es cierto, no hay imposibles para Dios, pero Él quiere que tengamos una fe firme. Y así fue la fe de Sara. Y esa promesa que Dios había hecho, llegó su momento y le dijo de que Sara iba a concebir un hijo. Y Sara no se desesperó. Sara esperó el tiempo y el propósito de Dios que tenía para con ella. Y efectivamente, ahí estuvo, pudo tener entre sus brazos a ese hijo, que fue ¿quién? Isaac. Y ahí está, con esa mujer, con esa fe extraordinaria, con esa fe que no se dio por vencida, que dijo, pues pasaron los años, se fue el tiempo. Dice que sonrió cuando escuchó, pero no porque dudara, sino porque ella tenía la certeza de que era el tiempo perfecto para Dios. Y no me imagino que no solamente haya sonreído, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nosotros recibimos una noticia que nos agrada? Puedo atreverme a decir, a lo mejor hasta brincó de gusto, porque era un anhelo que tenía de su vida, ¿verdad? Aplaudió, a lo mejor saltó, a lo mejor en ese momento alzó las manos al cielo y dijo, gracias Señor por haberme dado ese
anhelo que he tenido en toda mi vida. Imaginemos nada más cómo fue el actuar de Sara en ese momento. Pero su fe, que nunca decayó y que siempre esperó, tuvo un resultado. Y ahora es un testimonio vivo. Qué hermoso. Bueno, hasta ahí terminamos el análisis de estos personajes. Ahora leemos nada más el versículo número 16. ¿Quién me apoya? Porque ya el tiempo se nos fue. Ahí está. Lo último dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es lo que ellos ganaron, por esa fe. Les preparó, y esa ciudad no solamente es para ellos, es para nosotros. Dios nos quiere firmes en nuestra fe y nosotros debemos de alcanzar esa fe, porque esa ciudad que Dios ha prometido, ahí está, nos está esperando, pero con esa fe que nosotros debemos de tener, con esa certeza y esa convicción. Al último, en la última lámina tenemos, por favor me apoyas en pasar la última lámina, Lalo. Tenemos la conclusión. En esta conclusión dice, la fe puesta en práctica nos lleva a ver lo que la ciencia y el conocimiento humano no puede ver. Y con eso nos quedamos. No puede demostrar la fe, ni la ciencia no la puede demostrar. Y no es necesario que nosotros tengamos que ver para tener esa fe. No. Y nuevamente vuelvo a repetir, en el versículo 1 nos dice claramente cómo debe de ser nuestra fe y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y con esto, hermanos, terminamos el estudio del día de hoy y damos gracias a Dios y pongamos en práctica esa fe que llevamos a cabo en el estudio de estos 5 personajes. Y los invito nuevamente a que lean todo el capítulo de Hebreos, porque no solamente son estos 5 personajes. En este capítulo 11 de Hebreos nos está diciendo todos esos hombres de la fe. Y así Dios nos quiere, Dios nos necesita y Dios nos hace esa invitación a través de este capítulo. Gracias, hermanos.